En este video vamos a abordar y explicar de forma clara y estructurada algunas de las enfermedades mentales más relevantes, sus características y cómo afectan a quienes las padecen. Este contenido tiene únicamente fines informativos y en ningún caso sustituye una evaluación profesional. No se recomienda el autodiagnóstico. Si crees que puedes estar experimentando síntomas relacionados con alguno de estos trastornos, es importante que acudas a un profesional de la salud mental. En primer lugar, abordaremos la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico que afecta a la forma en la que una persona piensa, siente y percibe la realidad. En la esquizofrenia no se divide la identidad, sino la forma en la que se interpreta el mundo. La persona no está imaginando cosas, su cerebro está procesando la realidad de forma alterada. Aproximadamente el 1% de la población mundial padece esquizofrenia. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. En hombres suele aparecer entre los 20 y 28 años. En mujeres, entre los 26 y 32 años. Esto la convierte en una enfermedad relativamente común, aunque muchas veces invisible. La esquizofrenia es un trastorno multifactorial, lo que significa que no tiene una única causa. Existe una heredabilidad alta, cercana al 80%. Tener familiares directos con esquizofrenia aumenta significativamente el riesgo. Hay factores prenatales, como complicaciones durante el embarazo o el parto, infecciones o malnutrición materna pueden influir. También hay factores sociales relacionados con vivir en entornos urbanos. La pobreza, la migración o el abuso infantil aumentan la probabilidad. El consumo frecuente de cannabis de alta potencia está asociado a un alto riesgo. No es una causa directa, pero puede actuar como detonante. Los síntomas se dividen en dos grandes grupos, positivos y negativos. Los síntomas positivos son aquellos que aparecen y no deberían estar. Incluyen delirios, como creer que alguien te persigue o que tienes habilidades especiales. Incluyen alucinaciones, principalmente auditivas, como escuchar voces. También pensamiento desorganizado y dificultad para mantener una conversación coherente. Para la persona, estas experiencias son completamente reales. Los síntomas negativos son funciones que se pierden. Incluyen la falta de emoción, la apatía, la dificultad para hablar y la incapacidad para disfrutar de actividades. No es tristeza como tal, es una reducción profunda de la capacidad emocional. Con la esquizofrenia existen cambios reales en el cerebro relacionados con neurotransmisores. La hipótesis más conocida es la de la dopamina. Un exceso de actividad dopaminérgica se relaciona con los síntomas positivos. Un déficit con los síntomas negativos. También están implicados otros neurotransmisores como la serotonina y el glutamato. Se han observado cambios en la estructura cerebral como el aumento de los ventrículos cerebrales y reducciones en áreas como el hipocampo o los lóbulos frontales. Esto demuestra que no es solo un problema psicológico, sino también biológico. En cuanto a su diagnóstico, no existe una prueba de laboratorio que confirme la esquizofrenia. El diagnóstico es clínico. Se basa en la observación de los síntomas, el comportamiento y el relato del paciente. Para un diagnóstico formal, los síntomas deben persistir al menos durante 6 meses. Existe un fuerte estigma alrededor de la esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población general si siguen tratamiento y evitan el consumo de drogas. El gran problema no es la enfermedad en sí, sino la desinformación y el aislamiento social. La esquizofrenia no es locura, no es doble personalidad, no es una sentencia, es una enfermedad compleja que necesita comprensión, tratamiento y apoyo. Entenderla no solo ayuda a quienes la padecen, sino también a construir una sociedad más consciente. Trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza por un patrón persistente de desprecio por los derechos de los demás, acompañado de una falta de empatía, culpa y responsabilidad. Uno de los rasgos principales es la manipulación, donde la persona utiliza el encanto o la inteligencia para obtener ventajas personales. También es frecuente la presencia de conductas delictivas, con una tendencia a incumplir normas sociales y legales de forma repetida. Puede aparecer hostilidad, manifestada a través de comportamientos agresivos, impulsivos o incluso violentos. La irresponsabilidad es otro rasgo clave, reflejada en el incumplimiento constante de obligaciones laborales, académicas
o económicas. Además, existe una falta de empatía, con incapacidad para comprender o preocuparse por el daño causado a otras personas. Aunque es un trastorno que se manifiesta en la edad adulta, suele tener sus primeras señales antes de los 15 años. En muchos casos, estas personas ya presentaban un trastorno de conducta durante la infancia o adolescencia, con comportamientos como agresión, robos, destrucción de propiedades o mentiras constantes. Con el paso del tiempo, algunos síntomas, especialmente los relacionados con la actividad delictiva, pueden disminuir en ciertos individuos. En cuanto a causas y factores genéticos, no existe una causa única, sino una combinación de factores. A nivel genético, algunas personas pueden tener una gran vulnerabilidad heredada. El entorno también juega un papel importante, especialmente en casos de abuso, abandono o entornos familiares inestables durante la infancia. Además, se han observado posibles alteraciones en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Este trastorno es más frecuente en hombres, y el riesgo aumenta si existen antecedentes familiares de enfermedades mentales o problemas de conducta en la niñez. No existe una forma segura de prevenir este trastorno. La detección e intervención temprana en niños y adolescentes con conductas antisociales es fundamental para reducir su desarrollo y gravedad en la edad adulta. Trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad paranoide se caracteriza por un patrón persistente de desconfianza y sospecha hacia los demás, interpretando sus intenciones como maliciosas, incluso sin evidencia. Las personas con este trastorno suelen vivir en un estado constante de alerta, percibiendo amenazas donde no las hay. La persona tiende a sospechar que otros intentan engañarla, dañarla o aprovecharse de ella, incluso en situaciones neutras. Es frecuente que interprete comentarios o acciones inocentes como ataques personales o faltas de respeto. Suele mostrar una gran dificultad para confiar en los demás, evitando compartir información personal por miedo a que sea utilizada en su contra. También pueden ser rencorosos, guardando resentimiento durante largos periodos y reaccionando de forma desproporcionada ante críticas o conflictos. En algunos casos pueden aparecer celos injustificados o sospechas constantes sobre la fidelidad de la pareja. Este trastorno suele comenzar en la edad adulta temprana y mantenerse a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos rasgos pueden aparecer antes, como una tendencia a la desconfianza, el aislamiento social o la hipersensibilidad a las críticas. Estas características pueden intensificarse con los años si no se abordan de una forma apropiada. No existe una causa única definida. Se considera que intervienen factores genéticos que pueden predisponer a una sensibilidad elevada ante posibles amenazas. El entorno también influye, especialmente experiencias tempranas de abuso, negligencia o traición. Estas vivencias pueden reforzar una visión del mundo como un lugar peligroso. Además, se ha observado que este trastorno puede aparecer con más frecuencia en personas con antecedentes familiares de trastornos psicóticos. El trastorno de la personalidad paranoide puede afectar gravemente a las relaciones personales. La desconfianza constante dificulta la creación de vínculos estables y genera conflictos frecuentes. También puede provocar aislamiento social, problemas laborales y una carga elevada de estrés. En algunos casos, la desconfianza extrema puede evolucionar hacia ideas delirantes. Trastorno bipolar de tipo 1, con características psicóticas. Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por episodios de manía intensos que pueden alternarse con episodios depresivos, acompañados en algunos casos de síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones. Durante estos episodios, la percepción de la realidad puede verse alterada. Durante la manía, la persona puede experimentar un estado de ánimo anormalmente elevado, euforia o irritabilidad intensa, aumento de la energía, disminución de la necesidad de dormir y una sensación exagerada de confianza o grandiosidad. Es frecuente la impulsividad, con conductas de riesgo como gasto excesivo, decisiones precipitadas o comportamientos imprudentes. En los episodios depresivos pueden aparecer tristeza profunda, pérdida de interés en actividades habituales, fatiga, dificultad para concentrarse y pensamientos negativos persistentes. Cuando existen características psicóticas, pueden aparecer delirios, como creencias de grandeza o persecución, y alucinaciones.
Estos síntomas suelen estar en sintonía con el estado de ánimo. Por ejemplo, ideas de poder extremo durante la manía o de culpa durante la depresión. Este trastorno suele comenzar al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta. Los episodios pueden aparecer de forma recurrente a lo largo de la vida, con periodos intermedios de estabilidad sin tratamiento. La frecuencia e intensidad de los episodios puede aumentar con el tiempo. No existe una única causa. Intervienen factores genéticos que aumentan la vulnerabilidad, especialmente si existen antecedentes familiares de trastornos del estado de ánimo. También influyen factores biológicos relacionados con el funcionamiento de neurotransmisores y posibles alteraciones en la regulación emocional del cerebro. El estrés, los cambios importantes en la vida o la falta de sueño pueden actuar como desencadenantes de episodios. Este trastorno puede tener un impacto significativo en la vida personal, social y laboral. Durante los episodios maníacos pueden producirse decisiones impulsivas con consecuencias económicas o legales. En los episodios depresivos existe un riesgo elevado de aislamiento y pensamientos suicidas. La presencia de síntomas psicóticos puede aumentar la gravedad del cuadro y dificultar el funcionamiento diario. El síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras es un trastorno de identificación errónea en el que la persona cree que alguien cercano, como un familiar o pareja, ha sido reemplazado por un doble idéntico. Aunque reconoce físicamente a esa persona, está convencida de que no es la misma. El rasgo principal es la creencia firme de que una persona conocida ha sido sustituida por un impostor. Esta idea no cambia aunque se presenten pruebas en contra. La persona puede reconocer el rostro, la voz y los gestos, pero siente que algo no encaja, como si faltara el vínculo emocional. Es frecuente que aparezcan sospechas, desconfianza o incluso miedo hacia el supuesto impostor. En algunos casos puede haber rechazo, evitación o comportamientos defensivos. Este síndrome puede presentarse junto a otros síntomas psicóticos, como delirios o alteraciones en la percepción de la realidad. El síndrome de Capgras no suele aparecer de forma aislada. A menudo está asociado a otros trastornos como la esquizofrenia, trastornos psicóticos o enfermedades neurológicas. También puede surgir tras lesiones cerebrales, traumatismos o enfermedades degenerativas. Su desarrollo está relacionado con una desconexión entre el reconocimiento visual y la respuesta emocional hacia las personas conocidas. No existe una causa única. Se han identificado alteraciones en las conexiones cerebrales que vinculan el reconocimiento facial con las emociones. Síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es un trastorno poco frecuente, caracterizado por la presencia de delirios nihilistas, en los que la persona cree que está muerta, que no existe o que ha perdido sus órganos internos. Se trata de una alteración profunda en la percepción de uno mismo y de la propia existencia. Es frecuente la presencia de síntomas depresivos intensos, como desesperanza, aislamiento y pérdida total de interés por la vida. También pueden aparecer conductas de abandono personal, como dejar de comer o de cuidar la higiene al considerar que ya no tiene sentido. En algunos casos pueden coexistir otros síntomas psicóticos, como delirios adicionales o alteraciones en la percepción de la realidad. El síndrome de Cotard suele aparecer asociado a otros trastornos, especialmente depresión grave con síntomas psicóticos, trastornos psicóticos o enfermedades neurológicas. Puede desarrollarse de forma progresiva, comenzando con sentimientos de extrañeza o desconexión que evolucionan hacia creencias delirantes. Trastorno límite de personalidad, también llamado borderline, es un trastorno caracterizado por una inestabilidad intensa en las emociones, la identidad, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Las personas que lo padecen experimentan cambios emocionales muy rápidos y una gran dificultad para mantener una imagen estable de sí mismas. Uno de los rasgos principales es la inestabilidad emocional. Los estados de ánimo pueden cambiar de forma brusca en periodos cortos de tiempo, pasando de la euforia a la tristeza o la irritabilidad. Existe un miedo intenso al abandono que puede provocar conductas impulsivas para evitar que otras personas se alejen, incluso cuando ese abandono no es real. Las relaciones suelen ser inestables, alternando entre la idealización extrema y la devaluación de la otra persona. También es frecuente la impulsividad,
que puede manifestarse en conductas de riesgo como gasto excesivo, consumo de sustancias o decisiones precipitadas. Puede aparecer una sensación persistente de vacío, junto con dificultades para definir una identidad clara y estable. En algunos casos pueden darse conductas autolesivas o pensamientos suicidas, especialmente en momentos de crisis emocional. Este trastorno suele comenzar al inicio de la edad adulta, aunque muchos de sus rasgos aparecen antes, durante la adolescencia. Con el paso del tiempo, algunos síntomas pueden reducirse en intensidad, especialmente con tratamiento adecuado. No existe una causa única. Se considera que intervienen factores genéticos que aumentan la vulnerabilidad emocional. El entorno tiene un papel importante, especialmente experiencias de abuso, abandono o invalidación emocional durante la infancia. También se han identificado posibles alteraciones en el funcionamiento de áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional y el control de impulsos. Trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno mental caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones que generan ansiedad y afectan al funcionamiento diario. Las personas que lo padecen suelen ser conscientes de que sus pensamientos o conductas no tienen sentido, pero aún así sienten una necesidad intensa de realizarlos. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos e intrusivos que aparecen de forma involuntaria y generan malestar. Suelen estar relacionados con temas como la contaminación, el daño, el orden o la duda constante. Las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que la persona realiza para reducir la ansiedad provocada por las obsesiones. Estas pueden incluir lavarse las manos de forma excesiva, comprobar repetidamente si algo está cerrado o realizar rituales mentales. Aunque estas conductas alivian la ansiedad de forma momentánea, refuerzan el ciclo del trastorno, haciendo que las obsesiones vuelvan con más intensidad. El trastorno obsesivo-compulsivo puede comenzar en la infancia, la adolescencia o el inicio de la edad adulta. En muchos casos, los síntomas aparecen de forma progresiva y pueden intensificarse con el tiempo si no se tratan adecuadamente. No existe una causa única definida. Se ha observado la implicación de factores genéticos que aumentan la vulnerabilidad. También intervienen alteraciones en el funcionamiento de ciertos circuitos cerebrales relacionados con el control de impulsos y la regulación de la ansiedad. Factores como el estrés, experiencias traumáticas o cambios importantes en la vida pueden influir en la aparición o empeoramiento de los síntomas. Trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés agudo es una respuesta psicológica intensa que aparece poco después de haber vivido o presenciado un evento traumático. Se caracteriza por la dificultad del cerebro para procesar una experiencia extremadamente estresante en un corto periodo de tiempo. Los síntomas aparecen entre los 3 días y el primer mes después del evento traumático. Es frecuente la reexperimentación del suceso mediante recuerdos intrusivos, pesadillas o sensación de revivir lo ocurrido. También puede aparecer evitación, donde la persona intenta alejarse de pensamientos, lugares o situaciones que le recuerdan al trauma. Este trastorno surge como consecuencia directa de un evento traumático, como un accidente grave, una agresión, una catástrofe o cualquier situación que implique una amenaza real para la vida o la integridad. En algunos casos, los síntomas disminuyen con el tiempo. Sin embargo, si persisten más allá de un mes, puede evolucionar hacia un trastorno de estrés postraumático. Existen variables que pueden influir en la intensidad de la respuesta, como la historia personal, experiencias previas, nivel de apoyo social o la capacidad de afrontamiento. Las personas con antecedentes de ansiedad o trauma previo pueden ser más vulnerables. Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo es un trastorno complejo caracterizado por la presencia de 2 o más estados de identidad distintos que alternan el control del comportamiento de una persona. Cada uno de estos estados puede tener su propia forma de pensar, recordar y relacionarse con el entorno. El rasgo principal es la existencia de múltiples identidades o estados de personalidad que pueden diferir en nombre, edad, forma de hablar
o comportamiento. Es frecuente la presencia de lagunas de memoria en las que la persona no recuerda eventos importantes, acciones realizadas o periodos de tiempo completos. También pueden aparecer sensaciones de desconexión de uno mismo o del entorno, como si la persona se observara desde fuera o sintiera que el mundo no es real. En algunos casos, pueden existir cambios bruscos en el estado emocional, la conducta o la percepción de la propia identidad. Estas experiencias no son voluntarias y suelen generar confusión y malestar. El principal factor de riesgo es la exposición a traumas repetidos en etapas tempranas del desarrollo. También pueden influir factores como la falta de apoyo emocional, entornos inestables o situaciones de negligencia. A nivel psicológico, la disociación se convierte en una forma de afrontar el dolor extremo. Trastorno delirante. El trastorno delirante es un trastorno psicótico caracterizado por la presencia de uno o más delirios persistentes, es decir, creencias falsas, firmes, que se mantienen en el tiempo a pesar de existir evidencia en contra. A diferencia de otros trastornos psicóticos, la persona puede mantener un funcionamiento relativamente normal fuera del contenido de sus creencias. El rasgo principal es la presencia de delirios que duran al menos un mes. Estos delirios pueden ser de diferentes tipos, como persecutorios, donde la persona cree que alguien quiere hacerle daño, o de grandeza, donde se atribuye capacidades o importancia extraordinaria. También pueden aparecer delirios celotípicos, donde existe una creencia infundada de infidelidad, o somáticos, relacionados con el cuerpo o la salud. En general, no suelen aparecer alucinaciones relevantes, y si lo hacen, están relacionadas con el contenido del delirio. El pensamiento y el comportamiento fuera del delirio suelen mantenerse relativamente organizados. El trastorno delirante suele comenzar en la edad adulta y puede desarrollarse de forma gradual. Las creencias delirantes pueden mantenerse durante largos periodos con un profesional cualificado. No existe una causa única definida. Se considera que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. Puede haber cierta predisposición genética, junto con experiencias vitales que favorezcan la desconfianza o la interpretación errónea de la realidad. El aislamiento social y el estrés prolongado también pueden influir en su aparición. El siguiente desorden es la catatonia. La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por alteraciones extremas en el movimiento, la conducta y la respuesta al entorno. No se trata de un trastorno independiente, sino de un conjunto de síntomas que puede aparecer en diferentes enfermedades mentales o médicas. Puede manifestarse de formas muy distintas. En algunos casos aparece una inmovilidad casi total, donde la persona permanece rígida, no responde a estímulos y puede mantener la misma postura durante largos periodos de tiempo. También puede presentarse mutismo con ausencia de habla o una resistencia pasiva a moverse o a seguir instrucciones. En otros casos ocurre lo contrario, con una agitación intensa, movimientos repetitivos sin finalidad o comportamiento desorganizado. Pueden aparecer fenómenos como la ecolalia, que consiste en repetir palabras, o la ecopraxia, que implica imitar movimientos de otras personas. La catatonía puede tener consecuencias graves si no se trata. La inmovilidad prolongada puede provocar problemas físicos como deshidratación, pérdida de masa muscular o complicaciones médicas asociadas. En los casos de agitación, existe riesgo de daño para la propia persona o para otros. Anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una restricción extrema de la ingesta de alimentos, un miedo intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo. La persona puede verse con sobrepeso incluso cuando presenta un peso muy por debajo de lo saludable. El rasgo principal es la restricción alimentaria, que puede llevar a una pérdida de peso significativa. Existe un miedo persistente a engordar, acompañado de una preocupación constante por el peso y la apariencia física. La percepción corporal está alterada, lo que hace que la persona no reconozca la gravedad de su estado. Pueden aparecer conductas como evitar comidas, reducir porciones de forma extrema o realizar ejercicio de manera excesiva. También pueden presentarse signos físicos como debilidad, fatiga, mareos o cambios en el aspecto corporal. Este trastorno suele comenzar durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta. En muchos casos,
se desarrolla de forma progresiva, comenzando con dietas restrictivas que evolucionan hacia patrones más extremos. Sin tratamiento, puede mantenerse en el tiempo y agravarse. No existe una causa única definida. Intervienen factores psicológicos, como la baja autoestima o la necesidad de control, junto con factores sociales relacionados con la presión por cumplir ciertos estándares físicos. También pueden influir factores genéticos y biológicos que aumentan la vulnerabilidad. La anorexia nerviosa puede tener consecuencias graves para la salud. La desnutrición puede afectar al funcionamiento de órganos vitales, provocar alteraciones hormonales y debilitar el organismo. También puede afectar al estado emocional, aumentando el aislamiento y el malestar psicológico. Las enfermedades mentales no son algo lejano ni ajeno, forman parte de la realidad de millones de personas en todo el mundo. Comprenderlas no solo ayuda a quienes las padecen, sino que también nos permite construir una sociedad más informada y empática. Si te interesa este tipo de contenido, puedes seguir el canal para más vídeos como este.